Mateo capítulo 2, vamos a leer muchos versículos. Mateo capítulo 2, los primeros 14 versículos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, y el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacido el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Se refiere al profeta Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno de su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuando él era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a su luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Maravilloso. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que le había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba sobre todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dos relatos. Estos versículos son el verdadero relato. Podría decir: acá se terminó el mensaje, porque en Navidad el verdadero relato. Claro que es así, es el verdadero relato, porque nada más y nada menos nació el Salvador del mundo. Y no es poca cosa, es todo para cada uno de nosotros, es todo para la humanidad, porque todo aquel que en él cree tiene vida eterna.
Es maravilloso, nació el Salvador del mundo. Aunque muchos no lo reconozcan. Nosotros como cristianos evangélicos se nos ha denominado, nos hemos autodominado en muchas ocasiones que somos el pueblo del libro, de la Biblia. Y si somos el pueblo del libro, tenemos que leer el libro, conocer el libro, meditar el libro, practicar lo que dice el libro. Si no, seríamos mal llamados el pueblo del libro. Ahora resulta que nos han vendido, entre comillas, y hemos comprado, entre comillas, otro libro, otro libreto respecto a esta gran verdad, que no tiene modificación esta verdad. ¿Y por qué es bueno conocerla? Porque conoceréis la verdad y la verdad es libre. Cuando Jesús dice eso, no solamente se refiere a Él, que es la verdad. Él es la palabra encarnada. Entonces, si conocemos la palabra, somos verdaderamente libres. Ahora, sobre esto que voy a compartir, lamentablemente, muchos lo usan para condenar, para criticar. He escuchado, en las redes sociales uno ve de todo. He escuchado hasta hace un tiempo que celebrar la Navidad es pecado. Hasta ese extremo. Hasta ese extremo. Para nada, esos extremistas religiosos le llamo yo. Para nada es así. Porque estamos, ¿qué? Para bendecir. Somos llamados a bendecir. Pero nos gusta condenar si alguien tiene una posición distinta. Esto se da en todo, es más en estos tiempos, ¿qué pasó estos tiempos, estos días? No voy a meterme en eso. Ahora, el libreto que antes les decía distorsionó lo que era la verdadera Navidad. Lo que es, no lo que era, lo que es la verdadera Navidad. ¿En qué cosas? Lo vamos a ver. Hoy vamos a demostrar bíblicamente un montón de cosas que no modifica la salvación. Por eso no es pecado, no modifica. Si yo recibí a Cristo, lo confesé como mi Señor y Salvador, y me muevo conforme a la palabra, no modifica. Pero si vas a escuchar, y en estos tiempos, que hasta podés perder la salvación. Mentira, es muy, muy malo eso. Realmente no leímos o no se leyó bien la Escritura. Es muy importante, lo aclaro porque es muy importante aclarar este tipo de cosas. Ahora, en los dos evangelios que hemos leído, en Mateo y en Lucas, es el relato de Jesús. Y hay algunas diferencias, no porque no se pusieron de acuerdo. Porque es necesario comprender esto. Y todo lo que celebramos, lo que se celebra, no concuerda con las Escrituras. No concuerda con las Escrituras. La Biblia, que es nuestra única regla de fe y práctica. Está en los estatutos hasta bautistas. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Pero se hacen muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Cuando vimos en Mateo, comienza que hay unos magos. ¿Cuántos magos eran? 3 dicen. ¿Cómo se llaman? Melchor va a saltar a Gaspar. ¿De dónde vienen? Ahí lo sabemos, de Oriente. ¿Por qué 3? ¿Y si eran 15? ¿Si eran 20? ¿Si eran 2? ¿Y esos nombres? ¿De dónde los sacamos? Solamente nos quedamos por ahora del Oriente, que eran del Oriente. Eso nos difiere. Hasta se dice la tradición, porque uno es de raza negra, no me acuerdo cuál de ellos. ¿Y si todos eran de raza negra? Si la Biblia no da descripciones. Entonces dijeron, la tradición, que cada uno representa a los continentes conocidos en ese tiempo, Europa, Asia y África. Entonces no venían de Oriente, es el este de Jerusalén. Entonces uno era el noroeste, Europa, el otro el sur de África. Se mandaron un WhatsApp, che, yo vi la estrella, ¿vos la viste? Sí, che, nos juntamos en el Oriente y vamos. Más o menos, para entender, sería así.
Entonces no existe eso. No solamente ustedes, porque gracias a Dios ahora estamos llegando a mucha gente a través de cuando el mensaje se sube en las redes. No es para hacer una polémica. Ahora, nada está registrado en la Biblia, ni relatos extrabíblicos, ni en la historia siquiera. Ni en la historia eso. No habla ni de cuántos eran, ni de dónde exactamente venían, de qué país no lo dice, ni qué raza era. Ese relato es así, no menciona nada. Sí, sabemos que era un lugar lejano. Era un lugar lejano. Ahora, ¿cuál es la imagen de la mayoría de la gente que tiene de esta celebración cuando se arma el pesebre? Jesús el bebé, José, María, los pastores, los ángeles, camellos, todo tipo de animales, los presentes. ¿Qué era un pesebre? Era una estancia, era un campo. No está registrado. Y parece poca cosa, pero no está registrado. Somos el pueblo de la Biblia. Creemos en las Escrituras. Ahora, y todo lo hemos hecho. Con Laura recordábamos que allá en Chiclana de la Frontera, en España, un año armamos un pesebre, no era el campo, una casa quinta grande, y unos hermanos, Ramón y Manoli, y armamos un pesebre espectacular. Porque se consiguieron ropas de primera calidad, prestadas, pero impresionante. Conseguimos fardos, conseguimos vaca, pusimos una vaca, pusimos corderitos, ovejas, gallinas. No sé si había gallinas en ese tiempo, pero hubo gallinas. Un montón de gente, hasta creo que vino la televisión local, se convirtió gente. Pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Extraordinario. Pero si voy a la Biblia, no es real. No es real. Ahora, ¿en qué se basa todo esto? Tenemos que prestar atención a todos los relatos bíblicos, al contexto histórico y aún lo geográfico, que hay muchos detalles que son de mucha importancia, pero los pasamos por alto. Porque estamos acostumbrados por el libreto. Pero es bueno conocer las Escrituras con más profundidad, hasta en estos detalles. O sea, como dije antes, la imagen de este pesebre no es real. No es real. ¿Qué dice? No sé si se puede poner allí la Biblia. No, si no te hagas problema, Agustín. Mateo 2:11. Vamos a detalles importantes. Mateo 2:11. Los magos. Y al entrar en la casa, esa frase sola. ¿Dónde entraron? ¿Dónde entraron? En la casa. Vamos a Lucas 2:12. Y esto servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Un pesebre en una casa? No importa, era una casa, habla de casa. Hay que situarse en Belén, lo que eran las casas. Hoy podemos ver otro. Belén era una topografía, un tipo de casas. Las casas tenían un patio de adelante que en invierno podían poner los animales allí, que se calentaban los animales entre sí, porque los inviernos son muy fríos y daban calor a unos habitantes. Las casas tenían una habitación que era para los huéspedes, familiares, visitas. Era así, porque es así, históricamente esto se puede comprobar. Ahora, ¿cómo reacciona Herodes en Mateo 2:16? Perdón. Y Herodes entonces se vio burlado por los magos y se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que le habían inquirido los magos. Dato importantísimo, nos revela muchas cosas esto. ¿Por qué mandó a matar a los niños menores de 2 años? ¿Por qué no mandó a matar a los recién nacidos? Vamos a poner
15 días. 3 meses ya no era recién nacido. No es un error de la Biblia. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Porque los sabios le dijeron, cuando estábamos allá en el oriente, vimos que ha nacido. O sea, estaban en un lugar, no eran magos, primero no eran magos, eran sabios, eran astrólogos y conocían todo el movimiento. Y digo, ¡wow! Ha nacido Melchor o Gaspar, vamos a ponerle esos nombres. Vamos a armar todo, arremos los camellos, preparemos el oro, el incienso y la mirra y vamos hasta allá. Ahora, a los pastores les anunció los ángeles y fueron inmediatamente. Ahora, los sabios fueron los astros. ¿Por qué conocían esto? Posiblemente, y digo posiblemente 3 veces, porque así el pastor Sergio dijo, posiblemente, por 4ª vez, hayan sido judíos estos hombres. De la diáspora, cuando fueron al exilio, muchos judíos se quedaron, no volvieron a Jerusalén. Y conocían sobre el Mesías, porque el concepto Mesías, el Mashiach, solo un pueblo espera el Mesías, el pueblo de Israel. No hay Mesías babilónico, no hay Mesías grecorromano, no hay Mesías caldeo, no existe. Entonces conocían el concepto del Mesías y conocían eso de los astros. Ahora, en el verso 7, dígame el tiempo de la aparición de la estrella. No se tomaron un avión y fueron. No están en nuestras épocas. Demoraron mucho tiempo en llegar. Porque dicen que cuando ellos llegaron, más o menos tenía 1 año y medio Jesús. ¿Por qué? Transportarse en ese tiempo, si de Galilea a Jerusalén, que deben ser unos 100 kilómetros, sin carga, demora más de 1 semana, estaba ya recién nacido. De mucho más lejos, y con todas las cargas, porque venían con muchas, no en las representaciones, que era una cajita de incienso, una cajita de mirra y una cajita de oro. No, iban con mucha carga. Y muchos kilómetros, no se sabe dónde, pero muchos. Pero estos datos revelan estas cosas que son importantes. Ahora, nadie sabía, dice que se estremeció y todo Jerusalén. Nadie sabía nada. Porque así obra Dios en tu vida, en mi vida. Está haciendo cosas que nadie sabe nada, a veces ni nosotros sabemos. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo. Confiemos en lo que Dios hace. Confiemos ahora esta pésima, asquerosa, repugnante ley del aborto, porque no tengo otras palabras. Dios no ha perdido el control, Dios algo está haciendo. Porque siempre obra Dios de esta manera. Ahora, ellos, estos astrólogos, eran astrólogos, no la astrología que tomamos en este tiempo. No, que en ese tiempo, todas esas constelaciones que existen, que son usadas en los signos del zodíaco, Aries, Piscis, son reales. Es astronomía, si querés llamarlo, existen. Pasa que las distorsionaron para engañar, para manipular. Entonces ellos conocían absolutamente todo esto. En ese tiempo todos conocían esto. Todos no, había gente que se dedicaba a esto. Ahora, ellos vieron esa estrella que un día, ellos sabían primero que esperaban al Mesías, un día nacerían. Por eso se sabe que posiblemente puedan ser judíos. Porque otros astrólogos lo vieron y vieron una estrella más. ¿Y qué dijeron? Ha nacido. Ha nacido. El tiempo se ha cumplido. Vamos a adorarlo. Por eso fueron a adorarle.
Los pastores le alabaron, le adoraron. ¿Cuánto problema que tenemos con la adoración y la alabanza si es para eso? Desde un comienzo, desde un principio, fueron a adorarle. Ahora, ¿por qué dijo nací? Entonces demoraron mucho tiempo. Por eso, como antes decía, un año y medio. Ahora, cuando uno va al Evangelio de Lucas, estaban los pastores y no estaban los magos. Y estaban en un pesebre. Cuando uno va al Evangelio de Mateo, estaban los magos y no estaban los pastores. En uno estaba María sola, en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué José no estaba? José tenía que trabajar, escúchenme. Era carpintero. Seguramente el momento que llegó, y estaba en su carpintería. Es una suposición mía, no es el Evangelio de Sergio tampoco. Es algo lógico. Cuando vemos en el relato de Lucas, estaban José y María. Porque el niño estaba recién nacido. El niño estaba recién nacido. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ahora, posiblemente, digo, José en la carpintería. Posiblemente. No está escrito. Yo hago esas aclaraciones por las dudas. Ahora, ver a un rey sin llevarle un presente era un insulto, era una provocación. ¿No te imaginás a Herodes recibiendo a estos sabios con un montón de carga y no dejarle una monedita? Porque era para el verdadero rey todos los presentes. Oro, incienso y mirra. Y tiene dos explicaciones. Porque ahí vemos que el ángel le dice, mira José, es de noche, andate porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Andate a Egipto. Ahora, ¿qué creen? ¿Que en Egipto iba a ser bien recibido José? Si los egipcios odian a los judíos. Se acordaban de las plagas. Ay, viene un judío, aleluya, bien. No, ni trabajo iba a conseguir. Eso muchos lo dicen, no porque se me ocurre a mí. Todo eso fue para vivir en el exilio. Para vivir en el exilio. Pero la otra explicación es espiritual. Porque cada uno de esos elementos representa lo que Jesús iba a hacer. El oro representa la realeza. Hemos venido a adorar al rey de los judíos y era un niño. Porque ellos ya lo veían. ¿Qué dijo Pilato? ¿Qué puso Pilato en la cruz? Este es el rey de los judíos. Entonces era la realeza. El incienso, en el templo, los sacerdotes que se van turnando, después vamos a ver otro dato importantísimo, encienden un incienso para que permanentemente el ministerio sacerdotal llegue ese incienso a la presencia de Dios. Entonces representa el ministerio sacerdotal de Jesucristo. Y la mirra es para preparar el ungüento con que los profetas ungían. Y Jesús es un profeta por excelencia porque vino a dar buenas nuevas al oprimido, salvar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos. Es tremendo, es extraordinario. Ahora, Herodes dice, averigüen allá donde está bien exactamente, así voy, y lo adoran. ¡Qué mentiroso! Y es político. Hay políticos honestos, pero es político. Porque ¿qué dice más adelante? Nos mandó a matar. Tenía tremendo. No se había enterado cómo el reino se enteró que le había nacido una competencia. Para él, Jesús no compite con nadie, absolutamente nadie. Ahora, otra cosa importante. En el pesebre la Biblia no menciona animales. Si no, la Biblia detalla muchas cosas. No menciona absolutamente nada. Además,
los judíos jamás dormirían con un animal porque son muy escrupulosos y muy cuidadosos en esos detalles. Otro dato cultural. No. Los animales en su lugar, la familia en otro lugar. Ahora, el calendario es importante conocerlo. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, no me acuerdo en qué año, por el Papa Gregorio, que hizo una modificación del calendario juliano, que era de Julio César antes de Cristo, que a su vez estaba tomado por el calendario solar de los egipcios. Entonces modificó el gregoriano porque hay un desfasaje en horas, en minutos. Entonces, hay un país, no sé cuál, maneja todavía el juliano, que tiene unos 10, 12 días de diferencia con el gregoriano, con el nuestro. El calendario bíblico es el calendario lunar. El nuestro tiene 365 días. El lunar tiene 360, hay un desfasaje. Entonces, son datos. Cuando maneja la Biblia nunca maneja nuestro calendario. Jamás. Sería una pésima traducción. Cada mes, estamos en el mes hebreo, el mes de Kislev. Nosotros estamos en diciembre. Rosh Hashanah es septiembre, octubre, no cuándo fue este año, es el comienzo del año. Y tiene otros comienzos por otros tipos de significados que cada uno de ellos tiene. Ahora, en ese tiempo, Kislev, hoy, si te fijas en internet y pones temperatura en Jerusalén, más o menos la máxima, el cambio climático pudo haber cambiado, pero hoy la máxima debe ser unos 14 grados de día. De noche, temperaturas muy frías, hasta llega a nevar en ese tiempo. En esos tiempos era mucho más frío. ¿Pueden estar los pastores a la intemperie velando en las vigilias de la noche para cuidar los animales? Que algunos dicen que pastores levitas, que eran los animales para sacrificar en el templo, que es muy posible que sea. Imposible, porque no. El pastoreo de los animales es en otro tiempo, en otoño sí. En ese tiempo imposible, porque hay nieve, está todo seco. No. Aparte, ¿te imaginas? Esto es una, imaginación mía. Un bebé a la intemperie, con tanto frío. No. Ahora, ¿por qué tenemos esta fecha? ¿Por qué tenemos esta fecha? Hasta el año 320, más o menos, no se celebraba Navidad. No se celebraba. No hay ningún tipo de registro, ni se celebra en otra fecha. No se celebraba, ni histórico, ni extrabíblico, ni los discípulos, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia que fueron contemporáneos a los apóstoles. Policarpo, que era el discípulo de Juan. Y no me acuerdo los otros nombres, pero son varios de ese tiempo. Eran contemporáneos, o sea, recibieron directo la enseñanza. No celebraban. Pero en esos años estaba en el poder Constantino, convertido al cristianismo, el emperador romano, que nos trastocó absolutamente toda la verdad, en muchas otras cosas. Y entonces él dijo, vamos a poner, porque en esa fecha se celebraba, había una celebración romana, pero no era cristiana, era una celebración pagana. Y por decreto dijo, vamos a hacer que todo el mundo se ponga la vacuna rusa. Ah, no, eso no era. Que el mundo sepa que el 25 de diciembre nació Jesús. Y quedó establecido. Esa fecha era una adoración pagana de las peores al dios del sol. Si vamos a culturas mucho más antiguas, se celebraba el cumpleaños de Tamuz, el hijo de Nimrod, o sea, de Baal. En esa fecha. En esa fecha. Ahora, ¿qué fecha nació Jesús? Y se comprueba bíblicamente. Pero bien exacto, no el día, el tiempo. Así como nadie sabe el día ni la hora
de que vuelve, no se sabe el día. A lo mejor esté registrado en algún lugar y no lo sabemos, pero sí en el tiempo, en el tiempo. Cada fiesta bíblica que los judíos siguen celebrando tiene una relación directa con hechos históricos. Sí, clavado. Por ejemplo, en la Pascua hebrea o el Pesaj, Jesús murió. Sabemos esto, que cuando los judíos salieron de Egipto, los hebreos pintaron los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos que sacrificaban para que el ángel de la muerte no tocara las casas. No es casualidad que Jesús en el Pesaj, la Pascua, hubiera derramado su sangre para limpiar cada uno de nuestros pecados. Otra fecha que lo veíamos cuando celebrábamos vía online este año, Pentecostés. Shavuot es una fiesta que siguen celebrando. Fue cuando en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo desciende y con ese poder, y hemos visto el libro de los Hechos durante todo este tiempo. Fue en el mismo tiempo que 1000 y pico años atrás, en el monte Sinaí, el pueblo recibe la Torá, la instrucción, que muchas veces llamamos la ley, parece que ley, no, es instrucción. La Biblia es instrucción, al mismo tiempo. Entonces las fechas de las celebraciones de fiesta tienen mucho, mucho que ver, porque es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios. ¿Por qué no salimos del diseño de Dios? Entonces Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Septiembre, octubre. Y voy a demostrarlo bíblicamente. Primero, ya antes mencioné que no era invierno imposible. En otoño sí, los pastores estaban dando de pastar a sus animales. Sí, y estas fiestas son en ese tiempo. Ahora, en esa fiesta, como decía, se celebra la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, además de otras fiestas, Rosh Hashanah, que es el inicio del año, y Yom Kippur, que es el perdón. Todo en ese tiempo. Es una gran celebración y la Biblia dice que son fiestas perpetuas, para siempre. Ahora, datos históricos dice que en ese tiempo, porque aparte estaba el censo, el primer censo leíamos. El censo lo hizo porque sabía el emperador que iban todos los judíos de todos lados a celebrar esas fiestas. Dicen los datos históricos que alrededor de 2 millones de judíos había en Jerusalén y alrededores. 2 millones. Impresionante. Los judíos de la diáspora, pero no se olvidaban de celebrar las fiestas en Jerusalén. No se olvidaban nunca, ni se olvidan. O sea, no había lugar en el mesón, porque todo estaba desbordado. Jerusalén y los alrededores. Ahora, mesón es la palabra katalimati, que en realidad se refiere a una habitación que antes les mencionaba de la casa, que era dedicada para los huéspedes, familias, visitas. No era un mesón público, que lo sabía también. Porque ponete a pensar, María daría a luz a su bebé en un lugar público, donde un montón de gente. Entonces quizás José, porque era de Belén, se olvidó mandarle el WhatsApp a la familia, che, voy, porque era José argentino en ese momento. No había, porque estaba todo desbordado. Ahora, esa fiesta, Sukkot, es una fiesta espiritual muy importante, porque le recuerda a los judíos los 40 años en el desierto y Dios era todo lo que tenía. ¿Acaso Jesús no es todo lo que tenemos? ¿No es todo lo que tenemos, Jesús? Porque antes cantábamos que está sentado en el trono. Si está sentado en el trono de nuestro corazón, es todo lo que tenemos. Debe ser así. Debe ser así. Ahora, Jesús nació en una sucá, en una tienda, en una enramada, porque tabernáculos, las fiestas, las enramadas, algo improvisado.
Allí nació Jesús. Allí María dio a la luz del mundo. Qué grande, ¿no? A la luz del mundo. Ahora, otro dato importante, hay muchos otros datos más de profecías de Daniel, pero tenía que sacar unas cuentas impresionantes, pero no lo estudié todavía, pero hay muchos escritos sobre esto, pero no voy a entrar ahí. Sukkot, en una palabra, el judío lo define como felicidad. ¿No es felicidad que haya nacido Jesús? Son casualidades. Otro dato importante, prestar atención, matemática. La Biblia es matemática pura, exacta. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, primo de Jesús, sacerdote levita, según el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas 24 está, lo vamos a encontrar, es bíblico, era sacerdote del 8º curso. ¿Qué significa esto? Había muchos sacerdotes. En los tiempos de David se organizó el sacerdocio del templo y hubo 24 sacerdocios. 24. Entonces, ministraba uno cada semana a partir del mes de Nisan. El mes de marzo, abril, más o menos. Una semana el primer curso, la segunda semana el segundo, así sucesivamente. Él estaba en la 8ª semana, él era de la casa de Abiatar. Abiatar está mencionado allí en 1 Crónica. Era de esa casa, son hechos históricos. Él pertenecía a la casa de Abiatar, entonces cuando estaba ministrando Zacarías, cuando se le apareció el ángel, le dijo que iba a tener un hijo con Elizabeth, era en el mes de junio más o menos. Más o menos para nuestro calendario, el mes de junio. Ahora, Lucas 1:13 no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará un hijo y su nombre se llamará Juan. Ahí fue cuando se lo anunció. En el verso 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, y bueno, sigue hablando. Ahora, Elizabeth quedó embarazada, Zacarías ministraba, 9 meses después, en el Pesaj, 9 meses solo embarazo en la Biblia también, nació Juan. Nació Juan el Bautista, primo de Jesús. Ahora, en el 6º mes de embarazo, aparece María, el bebé salta, 6 meses más, porque a los 3 meses de cuando fue a visitarla, que era en el mes de diciembre, son datos bíblicos, 3 meses más, marzo, abril, Pesaj, nace Juan el Bautista, y dice la Biblia que 6 meses más nació Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot. En Sukkot. Por eso no es esa fecha. Ahora, un dato muy interesante. En este tiempo, en estos días, prácticamente el viernes empezó, se celebra una fiesta, la fiesta de Hanukkah. Importante, Jesús. No es una fiesta preescrita, por decirlo así. Hace poco en uno de los mensajes expliqué algo, pero en el año 168 a.C., Antíoco Epífanes, el emperador romano, arrasó con Jerusalén, arrasó con el templo y les puso una estatua de Zeus en el templo. Eran minoritarios los judíos, pero allí estaba Judas Macabeo con su familia y unos cuantos más, se armaron de valor, enfrentaron, derrotaron enemigos, restablecieron el culto en el templo. Hace poco se lo comentaba. Entonces, esa fecha es la fiesta de las luces. Pusieron la menorá, 9 brazos, el brazo central representa a Jesús. Es en el mes de diciembre esto. Mes Kislev, no me acuerdo que el 25, 26 de diciembre termina y empieza el otro mes. Y es la fiesta de la dedicación del templo. El Espíritu Santo concibió a María en Hanukkah. La fiesta de las luces concibió a la luz del mundo.
la fiesta de la dedicación. Somos templos del Espíritu Santo. Tiene que ser una Hanukkah permanente en nuestras vidas. Hanukkah, en una palabra para ellos, es identidad. ¿Tenemos identidad con Cristo? ¿Tenemos identidad con Cristo? Realmente. Qué importante es conocer esto. Ahora, por último, simplemente voy a mencionar el famoso arbolito de Navidad. No es bíblico. Ha tomado también de culturas paganas, porque el pino, el abeto, es un árbol que permanece todo el año verde. Entonces, para esas culturas paganas era fertilidad. Entonces, era la identidad principal del dios del sol. ¿Y saben lo que hacían en muchas culturas paganas? Cortaban los testículos a los animales y a los hombres la colgaban en esos árboles como señal de vitalidad. Ahí había unos cositos ahí. Otras colgaban pelotas de oro y de plata para ofrecer a los dioses. ¿Cómo eran las bolitas a Navidad en mucho tiempo? Eran de todos colores. Eran plateadas y doradas. No tiene nada que ver. Absolutamente nada, pero nada que ver. Por eso en un principio dije, ni que hablarle de Santa Claus. Ahí para media hora más. Es un gordito impostor. Como dije en un principio, muchos utilizan esto para condenar, hablar mal de los otros hermanos de la fe, decir que celebrar la Navidad es pecado. No. Ahora te podrás preguntar, pastor, ¿y qué me sirve todo esto? Porque te lo puedes preguntar. Es la verdad. Y la verdad te hace libre. La verdad me hace libre. ¿Cómo celebro la Navidad? Y celebramos al nacimiento de Jesús. Con luces, porque es la luz del mundo. ¿Por qué voy a dejar de celebrar la Navidad? Ahora, suponemos que Lautaro cumple años. Y vamos todos a celebrar el cumpleaños de Lautaro y le damos regalo a todos los demás. ¿Cómo se sentiría Lautaro? ¿Qué sucede en Navidad? Regalo para todo, menos para Jesús. Aparte con el alcohol que hay después, hasta nos olvidamos de que Jesús, ¿cuál Jesús? Distorsionado, porque nos vendieron un libreto. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Es bueno para que la gente conozca, celebramos, pero contar la verdad es lo mejor que hay. Contar la verdad es lo mejor. A cualquiera hace libre la verdad. De todo tipo, no solamente hablando de las verdades espirituales. Celebremos a Jesús en nuestros corazones. Celebremos que realmente nació el Salvador del mundo. Celebremos que gracias a Él podemos tener una vida abundante y una vida eterna. No hagamos caso a aquello que dicen, es pecado, pecador, celebrar la Navidad. ¿Cómo no voy a celebrar si nació mi Salvador? Que yo puedo entregar mi vida a Él y me transformó. Laura era experta en la casa, estaba ultra mega decorada, de todo verde, rojo, muérdago, no te voy a hablar de los muérdagos, porque todo tiene su significado. Todo tiene su significado. Y no es que dijimos, basta. No. Se dio naturalmente. Se dio cuando cada vez tenés más luz de la palabra, es el Señor obrando. El Señor obrando. Tenía pelotitas de todos los colores. Ni te he hablado de la estrella, lo que significa tampoco. Porque para hablar hay mucho, muchísimo.
de los significados, el trasfondo que tiene. Mi trasfondo, tu trasfondo es la palabra, es Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, bendecimos tu nombre, te honramos, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por que celebramos el nacimiento de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Gracias que celebramos ese nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, que gracias a Él podemos tener vida eterna, vida abundante. Eso es lo más maravilloso, grandioso que hay. Pero que celebremos en este tiempo con entendimiento, que celebremos en este tiempo con la verdad, Señor, que nos hace libres. Gracias, Señor, gracias por estos días maravillosos, que muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Que muchos puedan llegar a este conocimiento de la verdad. Y Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Derrama de tu bendición y de tu presencia sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.